Tardes, bienvenidos a este nuevo video repaso. Vamos a ver el tema del teorema del resto. Creo que antes de abordar el tema del teorema del resto, primero tendríamos que aclarar otro concepto previo, que también los hemos visto en clase, pero es muy importante, que es el concepto del valor numérico de un polinomio. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio? El valor numérico de un polinomio es el número que resulta de sustituir la variable, que puede ser x, por ejemplo, en un polinomio por un cierto número y efectuar las operaciones indicadas en la expresión del polinomio. De esa forma obtendremos un número cuyo número es el valor numérico de ese polinomio dado ese número. Vamos a un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el polinomio p de x igual 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x más 8, y quisiéramos saber cuál es el valor del numérico del polinomio cuando x es igual a 2. Entonces, para saber el valor numérico del polinomio cuando x es igual a 2, expresamos p y reemplazamos donde dice x, colocamos 2. Entonces, el valor numérico del polinomio cuando x es igual a 2 será 2 por, donde dice x es igual a 2, 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, más 5 por 2, más 8. Los paréntesis no son necesarios. En este caso, yo coloco paréntesis para que quede claramente definido que en el lugar de la x estamos sustituyendo por el valor 2. Entonces realizamos las operaciones, por lo que p de 2 será igual a 2 por 2 al cubo, que es 8, más 3 por 2 al cuadrado, que es 4, más 5 por 2, que es 10, más 8. Seguimos trabajando y operando. P de 2 será igual a 2 por 8, que es 16, más 3 por 4, que es 12, más 10 más 8, que es 18. Finalmente, P de 2 es igual a 18 más 12 más 16 es igual a 46. Por lo que el valor numérico del polinomio p de x cuando x es igual a 2 es 46. Teniendo entonces en claro con este ejemplo, y los invito a realizar otros ejercicios similares, ya podemos definir o empezar a trabajar o incursionar en lo que es el teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Bueno, cuando se divide un polinomio de una variable entre un binomio de la forma variable más número, es decir, x más a, el resto de la división se calcula directamente como el valor numérico del polinomio dividendo, reemplazando la variable por el opuesto de a. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos con un ejemplo. Tenemos dos polinomios. Tenemos un polinomio de una variable, como decía el enunciador, un polinomio de una variable, en este caso la variable es x, y tenemos un binomio de la forma x más a, en este caso es x más 1. ¿Quién es a? A es menos 1. Entonces, el resto residuo de la división, si nosotros queremos hacer la operación p de x dividido q de x, que es lo que vemos aquí, p de x, q de x, p de x dividido q de x, el resto se calcula directamente sustituyendo el opuesto a en este polinomio dividendo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Si aquí tenemos menos 1, p de 1 será el resto. Vamos con este ejemplo entonces. P de x es x a la quinta menos 2x al cuadrado menos 3. Entonces, donde dice x, reemplazamos por el opuesto de a, que en este caso va a ser 1, es decir, p de 1. Entonces, el resto será igual a p de 1, en este caso. Es decir, 1, donde dice x, reemplazamos por el opuesto
de este número. 1 elevado a la quinta menos 2 por 1 elevado al cuadrado menos 3. Entonces el resto será igual a 1 a la quinta, que es 1, menos 2 por 1 al cuadrado, que es 1, 2 por 1 es 2, menos 3. Lo que el resto es igual a 1 menos 2 es menos 1, menos 3 es igual a menos 4. ¿Qué significa? Que si nosotros dividimos x a la quinta menos 2x al cuadrado menos 3 dividido x menos 1, el resto o el residuo de esta división será 4. Recordemos que es el residuo. Si nosotros tenemos una división, por ejemplo, como habíamos dicho en clase, 23 dividido 5, 5 por 4 es 20, al 23, 3. Es decir, este sería el dividendo, este sería el divisor, y el cociente de dividir 23 entre 5 es 4, con un residuo o resto de 3. Bueno, en este caso, nosotros al dividir estos dos polinomios, nuestro residuo es menos 4. ¿Ok? Ahora vamos a ir con una serie de ejemplos para estudiar la mecánica de cómo calcular los restos sin hacer toda la división, sino directamente aplicando el teorema del resto. Una de las aplicaciones que tiene el teorema del resto es determinar si dos polinomios son divisibles, si existe la divisibilidad. ¿Y cuál es la condición de que la división sea exacta, es decir, que no deje resto? Es decir, un polinomio es divisible entre otros si el resto es 0. En este caso, este polinomio no es divisible entre x menos 1.